El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio se han borrado nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. El miércoles de ceniza, hermanos, nos permite iniciar una época, un tiempo, un camino de conversión, un camino de reconciliación con Dios, un camino de volver a Dios. La llamada a la conversión que el pueblo escuchó todas las veces, siempre que escuchó esa invitación, esa llamada a la conversión, el pueblo de Israel la escuchó desde lugares, desde puntos estratégicos, desde puntos específicos que son muy importantes en su historia. Si nosotros quisiéramos comparar con algo bíblico la Cuaresma, tendríamos que decir que la Cuaresma se parece mucho a ese camino que el pueblo de Israel hace entre Egipto y la tierra prometida. Esa peregrinación que ellos realizan desde el momento en que Dios, por medio de Moisés, los libera de la esclavitud, los lleva al desierto, y en aquel desierto peregrinan 40 años, prácticamente toda una generación. Caminan ellos por el desierto, y si nos hacemos la pregunta, si somos curiosos y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo el pueblo de Israel conoció a Dios? ¿En qué momento el pueblo de Israel descubrió, conoció a ese Dios que busca salvarlo por todos los medios?
el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Porque es que hablar con una sola persona es fácil, pero hablar con todo un pueblo, ese es el reto. Y entonces, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿en qué momento el pueblo de Israel conoció a su Dios? Tendríamos que decir que el pueblo de Israel conoció a Dios en el desierto. No lo conoció en la esclavitud, no fue allí. ¿Dónde fue que se encontraron con la misericordia, con la providencia, con el amor, con el perdón, con la guía, con la fuerza, con el poder de Dios? No fue en Egipto, ni tampoco fue solamente en la tierra prometida. ¿En qué momento ese pueblo se encontró por primera vez con el amor de ese Dios que lo quería redimir, que lo quería salvar, que lo quería libre? Porque ellos eran esclavos. ¿En qué momento ellos conocieron a ese Dios? Fue en el desierto. Es por eso que el desierto, hermanos, la cuaresma, la mejor manera de entender la cuaresma es compararla con el desierto donde el pueblo de Israel conoció a su Dios. De hecho, así lo dice a través de uno de los profetas. Dios le dice a su pueblo: te llevaré al desierto, le dice, y te hablaré de amor al corazón. De nuevo, Dios se ilusiona de nuevo con su pueblo, tratando de hacer entender a este pueblo que al llevarlo al desierto, Dios tiene la esperanza de que va a recobrar, va a recuperar el amor con el que el pueblo de Israel se enamoró por primera vez de ese Dios. Los profetas en este tiempo de la cuaresma, se los recomiendo, hay que leer los libros de los profetas, sobre todo el profeta Amós o el profeta Jeremías, que son profetas muy intensos. Dios le dice a su pueblo, por ejemplo, me gustabas mucho, le dice Dios, porque Dios trata al pueblo de Israel como si fuera la esposa y él el esposo, y le dice, me recuerdo, dice, cuando me seguías enamorada por el desierto. El pueblo de Israel en ese momento, que estaba comenzando a conocer a Dios, caminaba por el desierto, guiado por ese Dios que lo trataba de salvar, que lo quería rescatar. Y claro, no es fácil, porque hermanos, no es fácil hacer que un pueblo esclavo se convierta en un pueblo libre. No es fácil. Y yo creo que en eso consiste, hermanos, la historia de nuestra salvación, porque nosotros todos los días nos empeñamos en seguir siendo esclavos, y Dios todos los días se empeña en que seamos libres. Dos voluntades que están contrapuestas, es que no estamos jalando para el mismo lado. Nosotros luchamos por hacernos esclavos, salimos de una y caemos a otra, ¿verdad? Salimos de un problema y nos metemos a otro. Y a veces nosotros mismos lo decimos, ¿verdad? Por nuestra propia cabeza. A veces hay cruces, no todas las cruces redimen, porque no todas las cruces vienen como prueba del amor de Dios a nuestra vida. Hay pruebas que nosotros mismos nos las ponemos encima, porque Dios lucha. Y a veces la lucha más grande que tiene no es contra el pecado que nos ataca desde fuera. A veces la lucha más grande que tiene Dios es contra nosotros mismos, que no queremos dejar de ser esclavos. A veces así pasa. El Papa Francisco dijo una frase muy interesante. El año pasado dijo una frase que yo creo que deberíamos guardarla todos como recuerdo de ese viejito lleno de tanta sabiduría, que condujo la iglesia por 12 años. Decía Papa Francisco: el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida,
El gran problema es que el pueblo de Israel caminó por el desierto hacia la tierra prometida y todavía llevaba a Egipto en el corazón. Iban caminando hacia la tierra prometida, pero todavía llevaban a Egipto en el corazón. Por cualquier excusa le venían a confrontar a Moisés. Por cualquier problema, por cualquier dificultad, venían a reclamarle a Moisés porque los había sacado de Egipto. Ellos no llevaban la tierra prometida en el corazón, ellos llevaban Egipto en el corazón. Y por cualquier excusa llegaban donde Moisés y le decían: nosotros nos vamos a regresar porque allá por lo menos hay cebollas, por lo menos las carnes, nos sentábamos a la orilla de las ollas de carne a comer y aquí nos estamos muriendo de hambre. Claro, hermanos, la tarea más grande que Dios se propone, y yo creo que es lo que se propone en cada cuaresma, es que nosotros seamos libres, porque nos cuesta mucho ser libres, nos cuesta mucho, y es que es esa la conversión. Si nosotros queremos entender la conversión, no es otra cosa que un llamado a volver a los orígenes del amor que nos mueve, que nos acerca a Dios. La conversión es eso, hermanos, no es hacernos, porque también podemos caer en hipocresías, cuando nuestra religiosidad solamente es por fuera. Una cosa de la que nos ha advertido hoy el Evangelio: si tus prácticas de piedad van a ser solamente por fuera, mejor no las hagas, dice el Señor. Si tu limosna todo el mundo se va a dar cuenta, mejor no la des. Si del ayuno que estás haciendo, del sacrificio que estás haciendo, vas a andarlo pregonando a todo el mundo, mejor no lo hagas. Porque el Señor quiere autenticidad en lo que hacemos. Él quiere que lo que hacemos lo hagamos con profundidad, con sinceridad, con honestidad. No así por fuera. Por eso la conversión, hermanos, es el llamado más tierno del amor de Dios. Si hay algo que nos demuestra que Dios nos ama, es que sigue llamándonos a la conversión. Si hay algo que nos demuestra que Dios nos ama, es que sigue llamándonos a la conversión. Con los profetas tiene ese diálogo. Una vez manda al profeta, digamos, porque casi a todos, con todos se repitió este patrón. Dios manda, digamos, al profeta Isaías y le dice al profeta Isaías: le vas a decir a este pueblo estas y estas y estas y estas cosas. No te van a hacer caso, le dice Dios a su profeta, porque son un pueblo de cabeza dura. No te van a hacer caso, no te van a escuchar, no te van a oír, no van a obedecerte, porque no quieren obedecerme a mí, quieren hacer lo que les da la gana. No te van a obedecer, no te van a escuchar, pero por lo menos, y aquí esta es la frase del amor más intenso que Dios nos tiene, porque le dice al profeta: pero por lo menos sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Es decir, que a pesar de que ellos se empeñan en seguir caminando según su voluntad, a pesar de que ellos no quieren obedecer mi palabra, le dice Dios a sus profetas, van a recordar que por lo menos nunca los dejé solos. Siempre hubo un profeta de mi parte diciéndoles las cosas que no estaban bien, porque solamente quien te ama te corrige. Solamente quien te muestra amor te dice las cosas en las que estás fallando. Es así, ¿verdad? Por eso el llamado a la conversión es el llamado, es la voz más tierna del amor que Dios nos tiene, y es la prueba más clara de su amor.
Porque a veces uno cree que la prueba del amor de Dios es que nos trata bonito, ¿verdad? Que nos enriquece con bienes materiales, que nos da buena salud solamente, que todo anda bien. Y uno creería que eso es la prueba clara del amor que Dios nos tiene, y no. La prueba más clara de que Dios nos ama es que nunca deja de llamarnos a la conversión. Y cada cuaresma viene y nos lo recuerda. Cada cuaresma nos recuerda que Dios nunca nos ha dejado solos y que nunca nos va a dejar solos, que siempre va a estar con nosotros, y que cuando nuestro camino se desvíe y que cuando nuestro camino agarre sendas equivocadas, puede ser que nosotros no vamos a querer oírlo, porque no nos gusta obedecer la voluntad de Dios, nos gusta más hacer lo que nos da la gana. Puede ser que no lo vamos a oír, pero por lo menos nos vamos a dar cuenta, por lo menos vamos a saber que nunca nos dejó solos, que siempre estuvo ahí llamándonos a la conversión. Por eso la conversión es uno de los actos de amor tanto entre el hombre con Dios. Es decir, el llamado a la conversión es la prueba más hermosa del amor de Dios, pero la conversión de parte de nosotros también es el acto de amor más grande que le podemos dar a Dios, porque somos necesitados de su misericordia. Convertirnos es darle el lugar que le corresponde a su palabra en nuestra vida. Convertirnos es colocarlo a Él en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Hoy vamos a ponernos ceniza en la cabeza porque es uno de los signos más antiguos de la historia de la salvación. Los personajes más famosos y más grandes de la historia de nuestra salvación utilizaron la ceniza como un signo penitencial. Por medio de la ceniza, David, por ejemplo, se arrepintió del pecado que había cometido. ¿Recuerdan ustedes el pecado de David? El pecado, uno de los pecados más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento. David cometió el pecado de adulterio, cometió el pecado de la fornicación, el pecado del homicidio, porque mandó a matar a Urías, el pecado de la mentira, del engaño, del falso testimonio. Podríamos decir que, y es que así es, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado no viene solo, es que vienen muchos pecados encima. El pecado de David es un pecado bien completo. ¿Y cómo se arrepintió David de su pecado? Hoy hemos escuchado como respuesta a la palabra, hemos escuchado el Salmo 50, el Salmo de David. Los estudiosos le llaman el miserere, que significa el que pide misericordia. Es un salmo penitencial, se lo recomiendo que en esta cuaresma hay que leerlo, todos los versículos de ese salmo. Salmo 50, es algo larguito, pero es bonito. Es muy hermoso ese salmo. Es el salmo que compuso David para pedirle perdón a Dios por el pecado que había cometido, por haberse metido con la mujer de Urías, por haberlo mandado a matar. Y yo me lo imagino a David rezando, bueno, no rezando, nosotros lo rezamos porque no sabemos cómo se cantaba, pero yo me lo imagino a él cantando, porque era un artista, cantando este salmo con la cabeza cubierta de ceniza. La ceniza es un signo penitencial por dos razones. Primero, porque la ceniza es lo que queda después de haber quemado todo, haberlo quemado todo. Hay una expresión muy interesante que hace poco me la encontré yo por ahí en algunos libros de historia, que dice más o menos así, que cuando alguien ya no quiere volver a donde estaba antes,
quema los barcos. Porque es que este es un dato curioso, cuando Hernán Cortés, el conquistador del norte y de la zona de México y de algunas partes de Guatemala, llegó a la península de Yucatán, y luego, porque él se había quedado en una de las islas del Caribe, pero se embarcó para ir a tierra firme, y llegó a Yucatán, a la zona de las costas de México. Y dicen los libros de historia que la primera cosa que hizo cuando llegaron es que hundió los barcos. Los hundió, les puso algo, les hizo algo, los explotó seguramente algo para que se hundieran, para que no hubiera motivos ni formas de regresar. Esa es una decisión bien radical. Y luego toda la historia que ya nosotros sabemos del encuentro entre la cultura hispana, entre la cultura española y la cultura precolombina que había aquí. Pero el gesto es muy interesante. Quemar los barcos significa hacer un corte y ya no volver. Esa es la ceniza. La ceniza es lo que nos queda en las manos después de haber quemado, de haberle prendido fuego a todas aquellas cosas que nos daban falsas felicidades. Por eso la ceniza. Y cubrirnos la cabeza con la ceniza también es signo de que un día eso nos mantuvo sometidos y ahora es el trofeo que nos hace presentarnos limpios y puros delante de Dios. Ese significado tiene la ceniza, porque la ceniza es lo que queda después de haber quemado todo. Eso es lo que quiere Dios. Por eso nos pone ceniza en la cabeza. Porque si todavía venimos arrastrando situaciones de pecado en nuestra vida, tenemos que quemarlo todo. Tenemos que reducirlo todo a cenizas. Y la segunda razón por la que ponemos ceniza en nuestra cabeza, porque la ceniza nos recuerda una verdad. Polvo eres y al polvo volverás. Regresarás a la tierra de donde fuiste tomado. Por mucho que ahora estemos esclavizados, qué sé yo, en algún vicio o en vidas de libertinaje o de desórdenes morales, por mucha felicidad que te dé ahorita esa doblez de vida que estás llevando, que tienes tu matrimonio y tienes una vida doble, por mucha satisfacción que te dé esos bienes materiales a los que les has entregado el corazón y que te hace sentir que tienes la potestad y el derecho de menospreciar al que no tiene dinero. Por mucho que te adornes con joyas y con cosas caras y de marcas, un día todo se reducirá a cenizas. Todo volverá a la nada, porque somos polvo y al polvo regresaremos. La ceniza tiene esos dos significados en nosotros. Yo creo que tendríamos que hacer nosotros esa reflexión. Primero, quemarlo todo, reducirlo todo a cenizas, arrepentirnos de nuestros pecados y mirar hacia adelante, y luego no olvidar jamás que un día moriremos y que ese día todo lo que para nosotros es importante, ese día no va a ser nada de importante. Y aquellas cosas a las que ahora no le damos nada de importancia, vamos a querer que sean importantes. La fe, la gracia, la presencia de Dios, la cercanía con Dios, los sacramentos, todas esas cosas que para nosotros hoy no tienen nada de importancia, el día definitivo vamos a querer que sí lo tengan, que sí tengan mucha importancia. La ceniza nos recuerda que las lágrimas que nos pueden salvar son las que podemos derramar ahora, no cuando ya todo esté perdido, no cuando ya no nos podamos arrepentir. Esas lágrimas ya no van a tener ninguna validez delante de nadie. Por eso acerquémonos a la fuente de la gracia. Esa es la Cuaresma.
Es la invitación más amorosa que vamos a recibir de parte de Dios, que Él nos concede esa gracia, el don de la conversión. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie.